Bienvenidos, vamos a tener este tiempo con el Señor, con su palabra. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos habla, el Espíritu Santo nos dirija en todo aquello que quiere grabar en nosotros, en nuestros corazones. Y en este tiempo tan especial, donde, como les decía, es un tiempo de guerra, es un tiempo donde el pueblo de Dios que se ha preparado para la guerra está escuchando lo que Dios está hablando, lo que el Señor está tratando de comunicarse con nosotros, ¿verdad? En un tiempo donde hay tantas voces y tantas cosas que se hablan, pues necesitamos realmente que sea el Señor y su Espíritu Santo el que nos esté hablando y nos esté marcando los pasos que tenemos que dar, tanto espirituales como en las convicciones que debemos tener como hijos de Dios. Así que vamos a orar en este momento, ¿sí? Padre bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu escritura, a comprender tu palabra, lo que tú has dejado, Señor, para nosotros escrito, Padre, que es útil en todo tiempo para nuestras vidas, Señor, y en este tiempo más que nunca para los tiempos que estamos viviendo. Padre, ayúdanos, somos tus hijos y estamos expectantes y confiando en tu mano de poder y de amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, estábamos viendo lo que era la semana pasada, que estamos entrando en un tiempo donde estamos revisando acerca del juicio de las naciones. Sabemos que el Señor en los últimos tiempos, ¿no?, va a traer ese juicio a las naciones, porque tiene que alinear, tiene que establecer lo que es de Dios y tiene que desarraigar completamente aquello que no es de Dios, que no es de su reino, porque su reino tiene que estar establecido y todo aquello que no es de Dios pues tiene que ser removido, tiene que ser desarraigado, tiene que ir desapareciendo en medida de que nosotros como hijos de Dios podamos nosotros establecer aquello que el Señor nos ha encargado, que es sojuzgar la tierra. Las cosas no se van a mover si es que nosotros no estamos dispuestos a oír lo que el Señor nos está diciendo, para nosotros ser testigos de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Entonces el Señor despierta, ¿no?, nuestro oído, despierta nuestro entendimiento para comprender las cosas que están pasando, las cosas que están por suceder, y el Señor nos habla. Nos cubrimos con el manto profético y que el Espíritu Santo en este momento nos guíe en esta palabra. Estamos revisando la palabra de Jeremías, capítulo 47, donde el Señor le habla a Jeremías acerca del juicio que viene contra los filisteos. Vamos a ver la palabra, Jeremías 47:1. Vamos a ver la escritura y dice así:
le da una palabra a Jeremías, le da indicaciones precisas acerca de los filisteos, acerca de este pueblo, ¿verdad? Filisteo, que era un pueblo que continuamente estaba contra el pueblo de Dios. Nosotros podemos ver en el libro de los jueces, ¿no?, cómo es que estuvieron peleando contra todo lo que es los filisteos. Estuvo peleando Sansón, estuvo peleando también Débora, y vimos cómo es que el Señor preparó a Sansón. Él era un nazareo, tenía una preparación especial para que Dios pueda usarlo para luchar contra los filisteos. Vemos también cómo usó a Débora, ¿no?, destruyendo a Sísera en la cabeza con un pedazo de madera, con un taco de madera, ¿verdad? Y eso estaba simbolizando que estaba destruyendo la sabiduría de este rey de los filisteos. Podemos ver en el tiempo de los reyes también a David cómo confronta a los filisteos. En el caso de él era un gigante, el gigante sabemos que era Goliat, y como lo vence a Goliat, lo destruye con su propia espada, le corta la cabeza. Sin embargo, el rey Saúl, que fue antes que él, y Jonatán, también pelearon contra los filisteos, pero no pudieron destruirlos, ¿no? Tuvieron una derrota y perecieron en manos de los filisteos. Es importante ver que en toda la historia de los jueces y de los reyes se habla mucho acerca de estos juicios, y también de estas luchas que tiene el pueblo de Dios contra los filisteos. Pero queremos nosotros ubicar ahora históricamente y todo lo que es en la arqueología, lo que se ha descubierto acerca de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? ¿Por qué el Señor tiene un juicio contra los filisteos? Si bien es cierto, ¿verdad? Pareciera que todavía están ellos en una lucha constante contra el pueblo de Israel, pero tiene un tiempo en que el Señor dice que va a destruir. Ha llegado, dice en el 47:4, ha llegado el día de exterminar a los filisteos. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, primero, para saber quiénes son estos filisteos, tenemos que saber quiénes son estos filisteos y cuál es el espíritu de los filisteos que está todavía en diferentes naciones, y sobre todo está todavía, por así decirlo, confrontando al pueblo de Israel. En los estudios que se han hecho, ¿no?, en los estudios de arqueología y en los estudios que se han hecho acerca de los filisteos, se cree que los filisteos no eran un pueblo originario de Canaán, sino que era un pueblo, eran tribus que venían de los mares con naves de guerra, que venían y tomaban, que venían y se apoderaban de las costas, de todo lo que era Canaán. Se cree que ese pueblo que era así tan aguerrido, esos filisteos que eran aguerridos y destruían todos los lugares por donde pasaban, tenían algunas alianzas también con otras tribus del África, con otras tribus con las cuales ellos se aliaban para tomar estos territorios. Y ellos tomaban territorios, sobre todo las costas. Como eran gente de la costa, mayormente ellos tomaban las costas. Hay historias, hay crónicas acerca de estos filisteos que cuenta en Egipto, cuenta el faraón Ramsés III, que ellos resistieron esta incursión de los filisteos y ganaron, pero quedaron muy debilitados, y todo eso lo tienen escrito ellos en las crónicas, ¿verdad?, de allí de Egipto. Sin embargo, ellos llegaron a tomar Canaán, todo lo que es Canaán,
y se puede, en la actualidad se puede comprobar eso porque han encontrado muchos restos arqueológicos acerca de altares que los filisteos hacían allá en el pueblo de Canaán. Y estas ciudades donde han encontrado estos restos, dicen que han encontrado algunos cuernos, ¿verdad? Algunos altares con cuernos, lo que se adoraba en Creta, ¿no? ¿Recuerdan el Minotauro que se adoraba ahí en Creta? Pues este era uno de los dioses que adoraban los filisteos. Probablemente se cree que estos filisteos provenían de las islas de Chipre, de ahí de todo lo que es Grecia, ¿no? Y que habían ellos estado incursionando en todo lo que es esta ciudad de Canaán. Entonces tenemos mucha evidencia arqueológica de todo lo que representa esta incursión de los filisteos hacia lo que es Canaán, ¿no? Entonces podemos ver acá en la palabra cómo es que el Señor da el juicio sobre estos filisteos. Dice en el 4, dice: ha llegado el día de destruir a todos los filisteos, de destruir a todo aliado que todavía les quede a Tiro y Sidón. ¿Qué cosa es Tiro y Sidón? Tiro y Sidón también eran ciudades del mar. Tiro y Sidón son ciudades que están en el mar. Y definitivamente que el Señor lo que ha visto es que ha quedado todavía el espíritu de los filisteos. Si bien es cierto, todavía en la actualidad ya no vemos gigantes como en el tiempo de David, pero el espíritu de los filisteos todavía está gobernando allí en Tiro y Sidón. Entonces nosotros podemos ver ese juicio que está en Ezequiel, ¿verdad? En el capítulo de Ezequiel, el capítulo 28, donde habla del juicio que el Señor hace contra Tiro, y en el 28 también está, en el 28:20, contra Sidón. Aquí habla en el 28:11, dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, entona lamentación sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, belirio, de zafiro, esmeralda, oro. Acá estamos viendo que todo lo que habla le está hablando al espíritu de la bestia. O sea que lo que se había sentado ahí en Tiro y Sidón era un reinado, del mismo reinado de la bestia. Si algunos de ustedes estuvieron en los cursos que estuve dando, pueden un poco más entender acerca de esta bestia que acá en Perú sale del mar, esta bestia que le llaman el Señor de las Aguas, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho con este espíritu de Tiro y Sidón, con el reinado de Tiro y Sidón. En Sidón también dice, en el 28:20, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella, y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando ejecute en ella juicio, y en ella me santifique. Enviaré a ella peste y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella y por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Nunca más será la casa de Israel una espina desgarradora, ni un aguijón que le cause dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales los esparcí, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones,
y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Habitarán en ella seguros, edificarán casas y plantarán viñas. Vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Entonces, lo que está pasando actualmente, cuando estamos viendo todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? En Israel, es que podemos observar que los juicios de Dios están activos. Lo que está pasando, el Señor siempre dice, nos pide que oremos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, porque conoce, ¿no? Conoce el Señor que siempre ha habido esta lucha, ha habido este despliegue de este pueblo de los filisteos, que eran gigantes, que eran gente totalmente endemoniada. No sé si ustedes recuerdan esta mujer que fue a pedirle al Señor que cure a su hija, porque no era de Tiro y estaba totalmente endemoniada. Entonces era un lugar, Tiro y Sidón, donde había mucho de esas manifestaciones demoníacas, mucha brujería, mucha búsqueda del oculto, porque estos pueblos que habían venido a dominar, a tomar posesión de todo eso, habían traído este tipo de enseñanzas a ese lugar. Ahora, dice acá la palabra, dice en Jeremías, continuamos con Jeremías. En Jeremías 47, perdón, 48, no, 47, dice... ¿Qué verso? Sí, dice... ¿Qué versos? Dice, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. ¿Qué capítulo? 47:4. Dice, ha llegado el día de destruir a todos los filisteos, de destruir a todo aliado que todavía les quede a Tiro y a Sidón, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. ¿Qué cosa es la costa de Caftor? La costa de Caftor es, se cree que está asociado con Chipre o con Creta, que es donde se adoraba este minotauro, de los cuales ellos han encontrado los rastros arqueológicos de los altares, ¿verdad? Y este lugar posiblemente también Caftor haya quedado en Egipto, ¿no? Había un lugar llamado Cafetor, de donde se deriva esa palabra Caftor. Entonces el Señor lo que quiere es destruir todo rastro de estos filisteos, o sea, todo lo que haya quedado de los filisteos, del espíritu de los filisteos, de ese espíritu parecido a lo que habla Ezequiel capítulo 28 de la bestia, ¿no? Del rey de Tiro y Sidón. O sea, hay un día que el Señor está estableciendo la destrucción de todos los filisteos. Curiosamente, seguimos acá investigando y dice en el 5, Gaza se rapó la cabeza, Ascalón ha perecido y el resto de su valle, ¿cuándo dejarás de sajarte? ¿No? Entonces, miren, esta gente tenía la costumbre de, no sé si ustedes se acuerdan de los profetas de Baal que se rajaban el cuerpo y hacían todo este tipo de sacrificios y de rituales porque hacían brujería contra el pueblo de Dios. Y esta gente sigue haciendo este tipo de brujerías, este tipo de conjuros. Curiosamente, hermanos, este demonio que se adoraba que adoraban los filisteos es el mismo símbolo del Baphomet que adoran los masones. Entonces todo aquel que tiene
ese tipo de prácticas de la masonería, está teniendo el mismo espíritu de los filisteos. También todos los que están ahora en el nuevo orden mundial, están muchos teniendo la imagen de las estrellas de las 5 puntas que está representando a este macho cabrío o el Baphomet, que es el mismo espíritu de los filisteos, ¿no? Entonces no es que quedó en el pasado, no es que quedó en la historia, esa adoración o ese espíritu de los filisteos quedó en el pasado con los gigantes, allá con David, allá con Débora, no, es que actualmente estamos tú y yo en una confrontación todavía y necesitamos sojuzgar lo que está pasando, lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué tal si ponemos un video en este momento? Yo quiero poner un video de lo que ocurrió hace 2 días, cómo han enviado los misiles de Gaza a Ascalón, ¿no? Vamos a ver cómo todavía en este momento esta palabra está siendo vigente, porque la espada de Dios no reposa. Todos queremos que ya haya paz en el mundo, que haya paz en Jerusalén, que haya paz en Perú, pero lo que está sucediendo y tenemos que entender es que está habiendo un juicio a las naciones, y las naciones no son Perú, no es Chile, no es Ecuador, sino son esas naciones que eran híbridas. Estos filisteos eran híbridos, eran gente que cuando llegaba a un lugar a tomarlo, destruía todo lo que tomaba. ¿No les parece algo conocido con lo que está pasando actualmente en las naciones? ¿No? Estamos orando para que nos lleguen ciertos poderes, porque sabemos que ya han destruido naciones enteras. Entonces no estamos luchando contra naciones, estamos luchando contra poderes de las tinieblas, contra los principados, las potestades, los gobernantes y las huestes espirituales de maldad. Qué curioso que decían que son tribus, ¿no? Que son tribus estas, las que venían por el mar, o sea, que tienen esos espíritus del mar, esos espíritus de Tiro y de Sidón, que quieren tomarlo todo, ¿no? Retener todo lo que no es de ellos, arrasar con todo, el oro, la plata, las piedras preciosas y todo. Es el mismo espíritu de la bestia, es el mismo espíritu de Satanás el que está detrás de todo esto. Vamos a ver esta lucha que hay en estos días nomás, ¿no? Desde Gaza, cómo están enviando. Gaza es un... سعيد وقع الناس نتصرف حركتك في الشاشة السريعة هي عم سعيد وقع الناس O sea, hay una guerra, hay una lucha, hay una confrontación entre Gaza y entre Ascalón, dice, y el resto de su valle. ¿Cuándo dejarás de sajarte? ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor está viendo que hay brujería allí, hermanos. Hay brujería, por eso es que los juicios de Dios están todavía activos hasta que destruye todos los filisteos. ¡Qué tremendo! Dice, espada de Jehová, ¿cuándo vas a descansar? Vuelve
tu vaina, reposa y sosiégate, ¿no? Entonces, acá el Señor mismo pregunta, ¿hasta cuándo voy a estar luchando contra todo eso? Y dice, pero ¿cómo reposará si Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra las costas del mar? Allí te ha destinado, ¿no? Entonces, ¿a quién está hablando aquí? Le está hablando a Jeremías. El Señor lo ha enviado allí, a ese lugar, para que confronten los poderes que se están moviendo en este momento allí en ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un tiempo para destruir a todos los filisteos. Entonces, hermanos, yo creo que no solamente el pueblo de Israel en este momento está luchando en fuego cruzado contra el espíritu de los gigantes, de los filisteos, que como les digo, es el mismo espíritu que tienen los masones, es el mismo espíritu que tienen los de la nueva era, los del nuevo orden mundial y toda esa gente que está detrás de los poderes de las tinieblas. Es el mismo espíritu que quiere apoderarse de los pueblos, que quiere destruirlos y que quiere tomar todas las riquezas de las naciones. Entonces, pero el Señor lo que ha dicho es que la espada está desenvainada, ¿no? Porque ahí nos ha destinado. Hermanos, si nosotros somos un pueblo que el Señor nos ha destinado, vamos a hacernos la pregunta en esta noche. Si el Señor nos ha destinado, ¿no? A nosotros sojuzgar las cosas que están pasando, tenemos que sojuzgar también acerca de los espíritus de los gigantes que en este momento están tomando posición de la gente que quiere tomar control del poder de esta nación. Si son gente que quiere seguir robando, si hay gente que quiere seguir destruyendo, si hay gente que quiere seguir haciéndonos daño, pues la espada se va a seguir viendo, vamos a seguir viendo las confrontaciones, vamos a seguir viendo todo el dolor y todo lo que está pasando ahora. Pero yo creo que como pueblo de Dios necesitamos nosotros madurar, o sea, ya entender las cosas espiritualmente, cómo se están moviendo. Para nosotros cada mañana, así como les pedí la semana pasada, orar para que el Señor nos libre de todo espíritu de Egipto, ¿no? En forma personal, igual, si el Señor nos ha perdonado de todo pecado, rebelión, iniquidad, de todo lo que nuestros antepasados hayan tenido acerca del espíritu de los filisteos, de estos gigantes, de esta gente híbrida, de esta gente que sabemos que vivió acá en Perú, porque de hecho que sabemos en la historia que hemos tenido historia de gigantes. Entonces necesitamos mucho también orar para que el Señor en este tiempo nos dé la autoridad, nosotros tomemos, mejor dicho, la autoridad, porque ya el Señor nos ha dado la autoridad, tomemos la autoridad para que la palabra del Señor se cumpla, porque el Señor dice que no va a venir hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas como fueron al principio, y las cosas no se van a restaurar si todavía el espíritu de los egipcios, el espíritu de los filisteos está todavía reinando. Yo creo que en esta noche necesitamos todos nosotros hacer una oración juntos y necesitamos orar para que ese espíritu de los gigantes, que es un espíritu que se mueve en las costas, por eso es que los poderes acá en Perú están acá en Lima, pues no se mueven de Lima, porque ese espíritu de los filisteos quiere manejar toda la nación. Pero vamos a orar para que ese espíritu de los filisteos, de los gigantes, de la gente del mar, de los conquistadores de los mares, ¿no? Que han afectado tanto nuestra nación, totalmente se ha desarraigado de nuestra nación. El Señor acá en Jeremías 47:4 dice claramente: ha llegado el día de destruir a todos los filisteos. Amén. Entonces nosotros tenemos que sojuzgar. Si el Señor dice ha llegado el día, ¿no? Es que hay un día para destruir a los filisteos. Hay una hora, hay un día en que dice destruir a todo aliado, ¿no? No solamente a los filisteos, sino a todos los que se han aliado con ellos. A todo aliado, dice, ¿no?
a todo aliado que todavía quede en Tiro y Sidón. Amén. Entonces todos aquellos que tengan ese espíritu de rey de Tiro y de Sidón en esta nación, a todo aquel que tenga todavía el espíritu de los filisteos, ¿no? A todos aquellos que tengan el espíritu de estos que han venido de la isla de Caftor, que tiene que ver con Grecia. Y yo les he hablado mucho a los que hemos tenido clases acerca de todo lo que significa el espíritu de Grecia y todo lo que es la sabiduría griega, ¿verdad? Tiene que ver mucho con todo esto. El resto de las cosas de Caftor, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es la sabiduría de Alejandro Magno y todo lo que tiene que ver con nuestra sabiduría actual. Entonces, el Señor está ahora todavía con la espada desenvainada. El Señor está hablando a sus profetas que la guerra continúa, que Él quiere que haya una victoria, que se dé ya de una vez la victoria, pero no en lo natural, sino en el mundo espiritual, porque de repente podría ganar un presidente o el otro, pero si ese espíritu gobierna uno u otro presidente, vamos a terminar cada vez peor, porque el Señor a quien le da autoridad sobre las naciones es a la iglesia, a sus hijos, al pueblo de Dios. Y necesitamos orar por Israel con entendimiento, necesitamos orar por Perú con entendimiento, necesitamos orar por las naciones con entendimiento. Así que yo le voy a pedir en este momento a mi esposo, con la autoridad apostólica que el Señor le ha dado, para que él pueda hacer una oración en este momento por todos esos espíritus de los filisteos que han estado dominando. Son espíritus de demonios, son espíritus híbridos, son espíritus de ángeles caídos que han tomado gente, que han estado tomando posesión de ciudades y de naciones. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar y declarar que el Señor tiene dominio hoy, así como lo ha tenido siempre en todas las regiones, en todo el globo, en todo el universo. Y hoy, Señor, tu dominio, tu poder está manifiesto, porque lo que tú has decretado respecto a destruir a los filisteos se realizó con éxito en el tiempo histórico de la época de Tiro, de Sidón y todo lo que tú destruiste en toda esa zona de Gaza. Tú lo hiciste de una manera sobrenatural. Pero, Señor, hoy te pedimos que todo lo que queda como rezago, como brote de adoración a esa primera bestia, Señor, tú te glorifiques y tú destruyas todo espíritu que está aliado con el espíritu de los filisteos, sí, con todos los que están aliados con Tiro, Sidón, Señor. Y así como tú usaste a Alejandro el Grande para destruir a Tiro y Sidón, Señor, tú vas a usar a aquellos que están en tu mano siendo instrumentos, así como tú has usado a los asirios, a los caldeos, a los babilonios para tomar la oportunidad de destruir a naciones. Señor, tú vas a hacer que en este tiempo se glorifique tu nombre y todos aquellos que están alineados con esos poderes ocultos, y todos esos poderes ocultos están combinados, Señor, con destruir al Perú, con entregar al Perú hacia aquellos países que son de extremos pensamientos que radicalizan con todo lo que no está trayendo beneficio a ninguna nación del mundo. Señor, tú vas a hacer de que no pase ese tipo de daño sobre Perú. Señor, el Perú no va a pasar ese tipo de daño, esa pobreza que están pasando otras naciones, como lo está pasando Cuba y lo está pasando
Venezuela, Señor. Tú vas a hacer de que todo lo que el Perú necesite, Señor, tú vas a hacer que el Perú tenga un avivamiento de tu nación, de tu pueblo. Y queremos ver que ese avivamiento se da en el marco de toda la libertad que tú estás estableciendo para tus hijos, Señor. La libertad gloriosa de los hijos de Dios se va a ver en esta región, porque tú has dicho que ha llegado el día de destruir a todos los filisteos y de destruir a todos sus aliados. Y hoy se declara esa palabra sobre Perú para que todos esos espíritus aliados con esos pensamientos radicales como lo fueron los filisteos en su época, Señor, hoy son destruidos. Te damos gracias porque tú estableces, Señor, que todo lo que ha sido establecido en tu palabra, en todo lo que has dicho que tú vas a tomar en este momento, Señor, la espada de Jehová. Tu pueblo toma la espada dura, grande y fuerte, que es para destruir a Leviatán, para matar a Leviatán. Y Leviatán, tu palabra dice que es el mar. Y aquí, Señor, tomamos autoridad para poder entrar a un reposo de tu mano, porque tú vas a hacer, Señor, que tu pueblo declare esta palabra, que es como espada, y tomamos la espada dura, grande y fuerte para destruir contra Ascalón y contra la costa del mar y todo lo que está destinado, y todos los espíritus de los filisteos, espíritus de Grecia y todo lo que ha estado siempre manifiesto en todo lo que ha sido ese poder que han querido levantarse con los tiranos que han querido gobernar y explotar y dañar a la población y pauperizarla, empobrecerla. Señor, hoy tú estableces la libertad para tu gloria y para tu poder con tu pueblo y con Perú y con Latinoamérica, Señor. Va a ser un golpe para todos aquellos que están pensando que en las urnas han vencido, pero Señor, tú ahora vas a despertar a todos, a todos los peruanos, tanto en el Perú y en el extranjero, para que todos concurran a la votación y todos digan su opinión, Señor, porque tú vas a soltar tu opinión a través de las decisiones en las urnas, Señor. Y tú vas a despertar a todos los que tuvieron temor de ir a votar en la primera vuelta, Señor, tú les vas a dar a ellos valor, porque aquí en el Perú y en el extranjero ha habido muchísima gente que no ha votado y es una gran mayoría la que necesita despertarse, Señor, y tú los activas hoy y tú les das valor y les das, Señor, el coraje de poder tomar la oportunidad de darle al Perú un destino histórico. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y Señor, todas esas brujerías, esas hechicerías, esos pagos a la tierra, todos esos encantamientos, esos velos mágicos que están lanzando todos esos brujos, esos santeros, esos chamanes, todos esos que se van a tener que zanjar ellos porque no van a poder hacer nada, porque tú eres poderoso y tú has establecido que se desechen todas esas artimañas y todos esos conjuros, todos esos ídolos, todos sus talismanes, todos son destruidos, Señor, y tú aún vas a destruir todo espíritu de venganza, de revancha y represalia. En nombre de Jesucristo, gracias por Perú, por tu nación que tú amas, Señor. Desde el comienzo de la historia y de la humanidad tú amas a Perú. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor me los guarde, me los bendiga. Entonces estemos
haciendo la guerra contra estos espíritus, porque ha llegado el tiempo de que todos los filisteos sean destruidos. Amén. Vamos a despedirnos en esta noche y deseamos que el Señor me los guarde, me los bendiga, me los prospere en todos sus caminos. Y no tengamos temor, hermanos, que el Señor está poniendo su mirada en nosotros para que nosotros ejecutemos sus juicios contra estos espíritus. Amén.